Me llamo Walter Grayson, tengo 76 años y vivo solo en un modesto bungalow de ladrillo rojo a las afueras de Milwaukee, Wisconsin. Llevo jubilado más de una década, tras haber enseñado historia en secundaria durante casi 40. La casa está en silencio casi todos los días, más que cuando Marta vivía. Falleció hace 6 años, justo después del Día de Acción de Gracias. Y desde entonces, los días se han desdoblado como páginas lentas y predecibles de un libro que ya he leído demasiadas veces. Mis rutinas son constantes y sencillas. Me levanto a las 6, preparo avena, leo el periódico y voy a correos 3 veces por semana, aunque no haya nada en el buzón. A veces me detengo en la biblioteca o en el restaurante de la calle 53, donde los veteranos como yo nos sentamos en silencio o charlamos de cosas que ya no importan. El coche que conduzco es un Ford Taurus de 1998, verde con una pequeña mancha de óxido en el parachoques trasero, y lo mantengo impecable. Marta solía bromear diciendo que lo cuidaba mejor que a mí misma, pero ella también adoraba ese coche. Lo compramos juntas en la primavera, después de nuestro 25º aniversario de bodas, y lo llevamos a Door County cada verano durante casi 2 décadas. Ese coche es más que un simple medio de transporte. Es un trocito de mi vida, un álbum de recuerdos rodante que aún huele ligeramente a su crema de manos, con aroma a rosas, y al ambientador de limón que insistía en colgar del retrovisor. Mi hija Melissa nunca ha entendido por qué lo conservo. Dice que es anticuado, inseguro, ineficiente. Un dinosaurio, como dice con esa media sonrisa que esboza cuando quiere parecer razonable y salirse con la suya. Vive a unos 30 minutos de aquí, en una casa moderna y elegante, con barandillas de cristal, encimeras de cuarzo y uno de esos frigoríficos que te avisa cuando la leche está baja. Su esposo, Stuart, trabaja en bienes raíces o finanzas. Nunca entendí bien cuál, y él nunca se molestó en explicármelo. Melissa viene una vez al mes, a veces con Stuart, más a menudo sola. Las visitas son breves, educadas, un poco frías. Me trae magdalenas sin gluten o tés orgánicos que nunca pedí y arregla lo que no hace falta. Deberías considerar una residencia para jubilados, dice a menudo, caminando de habitación en habitación como un agente inmobiliario mostrando una propiedad. Algún lugar con comodidades, algún lugar donde no tengas que preocuparte por el cuidado del césped ni por palear la nieve en invierno. Asiento, pero no respondo. Sé que tiene buenas intenciones, o al menos eso creía. Últimamente no estoy tan segura. La Navidad pasada me regaló una suscripción a un servicio de comida a domicilio y canceló mi periódico dominical sin preguntar. Dijo que era tirar el dinero y que podía leer las noticias en línea. No discutí. Simplemente llamé al Journal Sentinel y lo restablecí yo misma. No es que odie la tecnología, tengo un smartphone y sé usar el correo electrónico, pero me gusta la sensación del papel entre los dedos. Me gustan las cosas que puedo sostener. Y, sobre todo, me gusta el coche. Ahí es donde empezaron los problemas, con el coche. Hace un mes, Melissa vino un miércoles por la tarde, sin avisar. Tenía ese tono, el que me dice que ya se ha tomado una decisión y que solo me informan por cortesía. «Papá», dijo, sin siquiera molestarse en sentarse, «es hora de vender el Taurus. No lo necesitas. Apenas conduces y, seamos sinceros, ya no es seguro. ¿Y si fallan los frenos? ¿Y si te quedas tirado en algún sitio? Puedo configurar un servicio de transporte para ti. Ahora hay una aplicación para personas mayores. Nunca más tendrás que preocuparte por el aparcamiento ni el mantenimiento». Recuerdo haber dejado el café, viendo cómo el vapor subía en espiral, mientras se me encogía el corazón un poco, no por miedo ni por terquedad, sino por el dolor familiar de ser manipulado. Intenté mantener la voz serena. «El coche está bien, Melissa. Lo he mantenido en buen estado. Le cambié el aceite el mes pasado». «Tiene 25 años, papá», dijo exasperada. «Ya era hora».
Sabía que no iba a soltarlo, pero lo que me dolió no fue la sugerencia, sino cómo lo dijo, como si yo fuera un idiota decrépito, aferrado a trastos viejos, como si no se pudiera confiar en mí para saber lo que necesitaba o quería. Esa noche estuve sentado en el garaje casi una hora, mirando fijamente el Taurus. Pasé la mano por el volante, abrí la guantera donde Marta guardaba caramelos de menta, pulsé el botón de la radio para oír el zumbido estático antes de que sintonizara la emisora de música clásica que solíamos escuchar. Pensé en lo que había dicho Melissa y me pregunté, ¿cuándo dejó mi hija de verme como un hombre y empezó a verme como una carga? No siempre estuve solo. Marta y yo criamos a Melissa en esta casa. Le construí una casa del árbol en el jardín trasero cuando tenía 8 años, y cada verano la remendaba para que pudiera jugar tranquila. Hicimos una parrillada en el patio, discutimos sobre los toques de queda, la vimos graduarse del instituto en el mismo auditorio donde una vez di una conferencia sobre la guerra civil. Hubo años buenos, años caóticos, años difíciles, pero éramos una familia. Melissa solía llamarme papá, con esa voz dulce y entrecortada, sobre todo cuando quería algo. En algún momento, ese papá desapareció. Ahora solo es papá, seco y serio. Me dice que es lo mejor, que es práctico, que tiene sentido. Nunca me pregunta qué pienso al respecto. Quizás sea culpa mía. Quizás dejé de ser abierto tras la muerte de Marta. Quizás me volví demasiado callado, demasiado inflexible. O quizás Melissa cambió más de lo que creía. Su mundo es fluido y acelerado, lleno de historiales crediticios y mejoras en el estilo de vida. El mío está hecho de mañanas tranquilas, café solo y coches viejos con historias. Y últimamente he empezado a sospechar que la preocupación de Melissa no es solo mi seguridad. Hay algo más en sus ojos cuando habla del coche, un destello de cálculo, como si ya hubiera gastado el dinero que tenía en la cabeza. El negocio de Stuart no ha ido bien. Se le escapó el año pasado cuando me ofrecí a pagar las clases particulares de Hazel. Quizás necesiten ayuda otra vez. Tal vez ella ve el Taurus no como una reliquia de mi vida con Marta, sino como una forma rápida de cubrir una reparación, un pago, una deuda. Se olvida de que me doy cuenta de las cosas. Que una vez fui un hombre cuyo trabajo era leer entre líneas, entender el subtexto de una historia. Y esta historia, la suya, está llena de omisiones. Así que espero, no digo nada. Mantengo mis llaves en el bolsillo de mi abrigo y el Taurus con gasolina y listo. Y recuerdo lo que Martha me dijo una vez, el último verano que fuimos juntos a Door County. Estábamos sentados en una manta de picnic cerca del faro, comiendo sándwiches de pavo, y ella dijo, «Walter, la gente siempre creerá saber qué es lo mejor para ti. Sonríe, asiente, y cuando llegue el momento, haz lo que creas correcto». Eso es lo que pienso hacer. Ocurrió un jueves por la tarde, a principios de primavera, uno de esos días en que el invierno aún se cierne en las sombras, aunque el sol finja que ya es abril. Estaba en el garaje, puliendo el salpicadero del Taurus con un trapo viejo de franela, de esos que Marta solía doblar y guardar en el cajón de la ropa blanca. La puerta del garaje estaba abierta, dejando entrar el aire fresco, y la radio sonaba suavemente. Algún concierto de Mozart, creo. Fue entonces cuando llegó Melissa, sin avisar como siempre, pero esta vez no estaba sola. Stuart estaba con ella. Oí el crujido de sus neumáticos sobre la grava y enderecé la espalda instintivamente. Había algo en la presencia de Stuart que siempre me ponía tensa, como si me observara un hombre que no te evaluara como persona, sino como un lastre. Salió del coche lentamente, se ajustó las gafas de sol de diseño y miró a su alrededor como si estuviera evaluando una propiedad para revenderla. Melissa llevaba su habitual uniforme de intenciones, blazer elegante, portapapeles y ese paso decidido que solía ser encantador cuando era adolescente y fingía estar a cargo de su puesto de limonada. Ahora solo me preparaba para problemas.
¡Papá!, gritó, entrando al garaje sin esperar a que la invitaran. «Tenemos que hablar». Stuart me siguió, con las manos en los bolsillos, la mirada escudriñando los estantes de herramientas y latas de aceite, como si ofendieran su sentido del orden. Bajé el volumen de la radio y los encaré, con el trapo todavía en la mano. ¿De qué se trata esto? Swingué, intentando sonar despreocupada, aunque ya sentía la inquietud retorciéndose en mi estómago. «Hemos encontrado un comprador para el Taurus», dijo Melissa, como si fuera la frase más normal del mundo. «Es un coleccionista privado de Madison, restaura sedanes antiguos. Ofreció $4.500 en efectivo». La miré fijamente un momento, sin saber si había oído bien. «¿Hiciste qué?». Soltó un pequeño suspiro, como si yo fuera un niño que rechaza sus verduras. «Papá, vamos. No lo has llevado más de 8 kilómetros en el último mes. Tú mismo me dijiste que te duelen las rodillas al conducir, y no has estado en Door County desde que falleció mamá. Stuart conoce el mercado. Dice que el valor va a bajar pronto. Es el mejor trato que vamos a conseguir». Miré a Stuart, quien asintió levemente como para confirmarlo. «Yo no pedí que lo vendieran», dije, intentando mantener la voz serena. «Ni siquiera hablaste conmigo primero». «Estamos hablando ahora», respondió Melissa con energía. «Mira, está aquí acumulando polvo, y podríamos usar el espacio para guardar cosas. Ya sabes, reorganizar las cosas, tal vez limpiar ese armario lleno de cosas viejas. Además, no se trata solo del coche. Se trata de tu seguridad, papá. ¿Y si se te olvida revisar los frenos? ¿Y si pasa algo y no hay nadie cerca?». Ahí estaba de nuevo, esa acusación velada, envuelta en preocupación, esa sutil insinuación de que estaba empezando a resbalar. «Reviso los frenos con frecuencia», dije, «y no conduzco si no me siento alerta. Ya lo sabes». «¿Te crees alerta?», dijo Stuart, hablando por fin. Su voz tenía ese borde petulante y pulido que me hacía querer rechinar los dientes. Pero incluso los cuchillos más afilados se desafilan con el tiempo. Simplemente no queremos que te pase algo a ti, ni a nadie más. Sentí que el calor me subía al pecho, pero no lo dejé notar. En cambio, doblé el trapo y lo puse en la mesa de trabajo. «¿Y para qué necesitas el dinero?», Zrenia pregunté. «¿Se trata de ustedes dos?». Melissa se tensó un poco. «Number C trata de lo que es mejor para ti». «Entonces, este comprador», dije lentamente. «¿Te contactó o fuiste a buscar?». Hubo una breve pausa. «Stuart hizo algunas llamadas», admitió Melissa. «Encontró a alguien a través de un amigo. El tipo vendrá este fin de semana a echar un vistazo». Asentí lentamente, asimilándolo. «¿Y si digo que no?». «Papá», dijo Melissa, y ahora su voz adquirió ese tono quebradizo que reconocí demasiado bien, el que solía usar cuando tenía 16 años y estaba castigada, tratando de convencerme de que la dejara salir de la casa. «Esto no se trata de permiso, esto se trata de responsabilidad. Ya hemos puesto las cosas en marcha. El hombre va a venir, te guste o no». Mis manos se apretaron a mis costados. «No tenías derecho. Somos tu familia», dijo Stuart. «Tenemos todo el derecho a intervenir cuando no estás pensando con claridad». «Estoy pensando perfectamente bien», espeté. «Ustedes son los que toman decisiones a mis espaldas. Eso no es familia, eso es manipulación». Melissa miró hacia otro lado, claramente tratando de mantener la compostura. «Sabía que reaccionarías así. Se lo dije a Stuart, pero estás siendo irracional. Has dejado que los sentimientos nublen tu juicio. Es solo un auto». Quería gritar. «¿Solo un auto?». Este coche había albergado la risa de mi mujer, nuestros silencios compartidos, los largos viajes al campo, cuando no necesitábamos hablar porque estar cerca nos bastaba. Había llevado pasteles de cumpleaños, libros de la biblioteca, bolsas de la compra y conversaciones delicadas sobre planes para el final de la vida. Fue donde me senté la noche después de su muerte,
agarrando el volante porque todavía olía a ella, pero no dije nada de eso. Solo los miré a ambos y dije, se equivocan, no es solo un coche, y esta vez han ido demasiado lejos. Ya verán, dijo Melissa con firmeza, nos lo agradecerán más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí parado en el garaje un buen rato después de que su coche desapareciera calle abajo. El silencio resonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí entonces que algo se movía dentro de mí, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera. Y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más nítido, algo más cerca de la resolución. Doblé el trapo y lo dejé en la mesa de trabajo. ¿Y para qué necesitas el dinero? Zrenia pregunté. ¿Se trata de ustedes dos? Melissa se tensó un poco. Number se trata de lo que es mejor para ti. Entonces este comprador, dije lentamente, ¿te contactó o fuiste tú a buscar? Hubo una breve pausa. Stuart hizo algunas llamadas, admitió Melissa. Encontró a alguien a través de un amigo. El tipo vendrá este fin de semana a echar un vistazo. Asentí lentamente, asimilándolo. ¿Y si digo que no? Papá, dijo Melissa, y ahora su voz adquirió ese tono quebradizo que reconocí demasiado bien, el que solía usar cuando tenía 16 años y estaba castigada, tratando de convencerme de que la dejara salir de la casa. Esto no se trata de permiso, se trata de responsabilidad. Ya hemos puesto las cosas en marcha. El hombre vendrá, te guste o no. Mis manos se apretaron a mis costados. No tenías derecho. Somos tu familia, dijo Stuart. Tenemos todo el derecho a intervenir cuando no piensas con claridad. Estoy pensando perfectamente, espeté. Ustedes son los que toman decisiones a mis espaldas. Eso no es familia, eso es manipulación. Melissa apartó la mirada, claramente intentando mantener la compostura. Sabía que reaccionarías así. Se lo dije a Stuart. Pero estás siendo irracional. Has dejado que los sentimientos nublen tu juicio. Es solo un coche. Quise gritar. ¿Solo un coche? Este coche había albergado la risa de mi esposa, nuestros silencios compartidos, los largos viajes al campo, cuando no necesitábamos hablar, porque solo estar cerca era suficiente. Había llevado pasteles de cumpleaños, libros de la biblioteca, bolsas de la compra y conversaciones delicadas sobre planes para el final de la vida. Fue donde me senté la noche después de su muerte, agarrando el volante porque todavía olía a ella. Pero no dije nada de eso. Solo los miré a ambos y dije, te equivocas. No es solo un coche, y esta vez has ido demasiado lejos. Ya verás, dijo Melissa con firmeza. Nos lo agradecerás más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí de pie en el garaje un buen rato, después de que su coche desapareciera calle abajo. El silencio resonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí entonces un cambio en mi interior, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera, y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más intenso, algo más cerca de la resolución. Doblé el trapo y lo dejé en la mesa de trabajo. ¿Y para qué necesitas el dinero? Zrenia pregunté. ¿Se trata de ustedes dos? Melissa se tensó un poco. Number C trata de lo que es mejor para ti. Entonces este comprador, dije lentamente, ¿te contactó o fuiste tú a buscar? Hubo una breve pausa. Stuart hizo algunas llamadas, admitió Melissa. Encontró a alguien a través de un amigo. El tipo vendrá este fin de semana a echar un vistazo. Asentí lentamente, asimilándolo. ¿Y si digo que no? Papá, dijo Melissa,
y ahora su voz adquirió ese tono quebradizo que reconocí demasiado bien, el que solía usar cuando tenía 16 años y estaba castigada, tratando de convencerme de que la dejara salir de la casa. Esto no se trata de permiso, se trata de responsabilidad. Ya hemos puesto las cosas en marcha. El hombre vendrá, te guste o no. Mis manos se apretaron a mis costados. No tenías derecho. Somos tu familia, dijo Stuart. Tenemos todo el derecho a intervenir cuando no piensas con claridad. Estoy pensando perfectamente, espeté. Ustedes son los que toman decisiones a mis espaldas. Eso no es familia. Eso es manipulación. Melissa apartó la mirada, claramente intentando mantener la compostura. Sabía que reaccionarías así. Se lo dije a Stuart, pero estás siendo irracional. Has dejado que los sentimientos nublen tu juicio. Es solo un coche. Quise gritar. ¿Solo un coche? Este coche había albergado la risa de mi esposa, nuestros silencios compartidos, los largos viajes al campo cuando no necesitábamos hablar, porque solo estar cerca era suficiente. Había llevado pasteles de cumpleaños, libros de la biblioteca, bolsas de la compra y conversaciones delicadas sobre planes para el final de la vida. Fue donde me senté la noche después de su muerte, agarrando el volante porque todavía olía a ella. Pero no dije nada de eso. Solo los miré a ambos y dije, te equivocas, no es solo un coche, y esta vez has ido demasiado lejos. Ya verás, dijo Melissa con firmeza, nos lo agradecerás más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí de pie en el garaje un buen rato después de que su coche desapareciera calle abajo. El silencio resonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí entonces un cambio en mi interior, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera. Y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más intenso, algo más cerca de la resolución, el que solía usar cuando tenía 16 años y estaba castigada, tratando de convencerme de que la dejara salir de la casa. Esto no se trata de permiso, esto se trata de responsabilidad. Ya hemos puesto las cosas en marcha. El hombre va a venir, te guste o no. Mis manos se apretaron a mis costados. No tenías derecho. Somos tu familia, dijo Stuart. Tenemos todo el derecho a intervenir cuando no estás pensando con claridad. Estoy pensando perfectamente, espeté. Ustedes son los que toman decisiones a mis espaldas. Eso no es familia, eso es manipulación. Melissa miró hacia otro lado, claramente tratando de mantener la compostura. Sabía que reaccionarías así. Se lo dije a Stuart. Pero estás siendo irracional. Has dejado que los sentimientos nublen tu juicio. Es solo un auto. Quería gritar. ¿Solo un auto? Este auto había albergado la risa de mi esposa, nuestros silencios compartidos, los largos viajes al campo cuando no necesitábamos hablar, porque solo estar cerca el uno del otro era suficiente. Había llevado pasteles de cumpleaños, libros de la biblioteca, bolsas de supermercado y conversaciones frágiles sobre planes para el final de la vida. Fue donde me senté la noche, después de que ella murió, agarrando el volante porque todavía olía a ella. Pero no dije nada de eso. Solo los miré a ambos y dije, se equivocan. No es solo un auto, y esta vez han ido demasiado lejos. Ya lo verán, dijo Melissa con firmeza. Nos lo agradecerán más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí en el garaje durante un largo rato, después de que su auto desapareciera calle abajo. El silencio sonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí que algo cambiaba dentro de mí entonces, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera, y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más agudo, algo más cercano a la resolución,
el que solía usar cuando tenía 16 años y estaba castigada, tratando de convencerme de que la dejara salir de la casa. Esto no se trata de permiso, esto se trata de responsabilidad. Ya hemos puesto las cosas en marcha. El hombre va a venir, te guste o no. Mis manos se apretaron a mis costados. No tenías derecho. Somos tu familia, dijo Stuart. Tenemos todo el derecho a intervenir cuando no estás pensando con claridad. Estoy pensando perfectamente, espeté. Ustedes son los que toman decisiones a mis espaldas. Eso no es familia, eso es manipulación. Melissa miró hacia otro lado, claramente tratando de mantener la compostura. Sabía que reaccionarías así. Se lo dije a Stuart. Pero estás siendo irracional. Has dejado que los sentimientos nublen tu juicio. Es solo un auto. Quería gritar. ¿Solo un auto? Este auto había albergado la risa de mi esposa, nuestros silencios compartidos, los largos viajes al campo, cuando no necesitábamos hablar, porque solo estar cerca el uno del otro era suficiente. Había llevado pasteles de cumpleaños, libros de la biblioteca, bolsas de supermercado y conversaciones frágiles sobre planes para el final de la vida. Fue donde me senté la noche después de que ella murió, agarrando el volante porque todavía olía a ella, pero no dije nada de eso. Solo los miré a ambos y dije, se equivocan, no es solo un auto, y esta vez han ido demasiado lejos. Ya lo verán, dijo Melissa con firmeza. Nos lo agradecerán más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí en el garaje durante un largo rato, después de que su auto desapareciera calle abajo. El silencio sonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí que algo cambiaba dentro de mí entonces, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera, y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más agudo, algo más cercano a la resolución. Los miré a ambos y les dije, se equivocan, no es solo un coche, y esta vez se han pasado. Ya lo verán, dijo Melissa con firmeza. Nos lo agradecerán más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí parado en el garaje un buen rato, después de que su coche desapareciera calle abajo. El silencio resonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí entonces que algo se movía dentro de mí, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera. Y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más intenso, algo más cerca de la resolución. Los miré a ambos y les dije, se equivocan, no es solo un coche, y esta vez se han pasado. Ya lo verán, dijo Melissa con firmeza. Nos lo agradecerán más tarde. Se fueron sin más discusión, y me quedé allí parado en el garaje un buen rato después de que su coche desapareciera calle abajo. El silencio resonó más fuerte que cualquier discusión. Sentí entonces que algo se movía dentro de mí, una pequeña pero innegable grieta en lo que quedaba de nuestra confianza. No solo habían cruzado una línea, la habían pisoteado, ondeando sus buenas intenciones como una bandera. Y por primera vez en años no sentí tristeza ni decepción, sino un destello de algo más intenso, algo más cerca de la resolución. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina con la luz del techo apagada. La lamparita junto a la ventana proyectaba la luz justa para que viera la superficie desportillada de la fórmica y el periódico descolorido que ni siquiera me molesté en abrir. Mis pensamientos daban vueltas, más lentos que antes, pero no menos agudos. No dejaba de oír la voz de Melissa, tranquila, serena, condescendiente, diciendo, «Nos lo agradecerás luego», como si yo fuera un niño pequeño testarudo que se negaba a tomar su medicina. No dejaba de ver la mirada engreída de Stuart, sus gafas de sol de diseño metidas en el cuello como un trofeo, las manos en los bolsillos,
como si todo a su alrededor mereciera su atención. No hubo calidez en esa reunión en el taller, ni afecto, ni intento de comprensión, solo una decisión ya tomada, entregada como un despido. Le daba vueltas a lo mismo. Habían encontrado un comprador para mi coche sin siquiera preguntarme si quería venderlo. No solo dieron por sentado que aceptaría, sino que asumieron que podían hacerlo de todas formas. Eso no era preocupación, eso era control. Y ya no podía ignorarlo. A la mañana siguiente fui temprano al garaje. El Taurus estaba allí, brillando en la suave luz como una reliquia obstinada de una época más honesta. Pasé la mano por el capó, abrí la puerta y me deslicé en el asiento del conductor. Todo olía como siempre: cuero, polvo, un rastro del viejo ambientador floral de Marta. Cerré los ojos y escuché el silencio. Luego saqué las llaves de la ranura de encendido y las metí en el bolsillo de mi abrigo. No iba a dejar que se lo llevaran, no así. Más tarde ese día llamé a mi mecánico, Sal, al que había ido durante más de 20 años. Le dije que quería que revisaran el auto de arriba a abajo, neumáticos, frenos, líquidos, todo. Dijo que lo trajera el lunes. Dije que estaría allí. No se lo dije a Melissa. El domingo, Melissa apareció de nuevo, sola esta vez. La oí llamar a la puerta y cuando abrí, no se molestó en decirme cosas amables. «El comprador viene a las 2», dijo, mirando el móvil como si llegara tarde a una reunión. «Traerá una grúa por si no quieres conducirla. No has cambiado de opinión, ¿verdad?» La miré y le dije: «Ya te lo dije, este coche no está a la venta». Parpadeó como si le hubiera hablado en otro idioma. «Papá, ya hablamos de esto». «No», dije con calma. «Tú hablaste, yo escuché. Dije que no, y lo decía en serio». Apretó la mandíbula. «Por favor, no montes una escena, ya está en la carretera». «Entonces será mejor que lo llames y le digas que se dé la vuelta». Entró sin que la invitaran, paseándose por la sala de estar, de pie frente a la chimenea como una interrogadora. «Esto es irracional. No necesitas el coche, ni siquiera vas a ningún sitio, ni siquiera puedes caminar hasta el final de la manzana sin cojear». «Voy a donde tengo que ir», respondí, «y cuando no pueda, decidiré qué hacer, no tú». Se burló y sacó su teléfono. «Estás siendo difícil sin motivo. No estás pensando con claridad. Tal vez necesitemos hablar sobre un poder notarial». Eso me golpeó como una bofetada. Sabía que venía, lo presentía, pero oírla decirlo en voz alta, como una amenaza, hizo que algo se revolviera en lo más profundo de mí. «¿Disculpa?», pregunté en voz baja. No levantó la vista de la pantalla. «Hay un proceso. Si muestras signos de deterioro cognitivo, el tribunal puede nombrar a alguien para que te ayude a administrar tus asuntos. No es raro». Sentí que mis manos se apretaban a los costados. «¿Quieres decir que me llevarías a juicio? ¿Que me declararías incompetente porque no te daré lo que quieres?» «No», dijo rápidamente. «Por supuesto que no. Solo digo que, si no puedes tomar decisiones seguras, alguien tiene que intervenir. Para tu propia protección». «Mi protección», repetí amargamente. «¿Quieres decir protegerme de mí misma? De errores, de olvidar cosas, de hacerte daño a ti misma o a los demás». Apenas podía creer lo que estaba oyendo. «Así que eso es lo que has decidido». «Estoy senil». «¿Es eso lo que le has estado diciendo a la gente?». No respondió, pero su silencio fue condenatorio. «He cometido errores, claro», continué. «Olvido cosas, nombres, números de teléfono, pero no he olvidado quién soy. No he olvidado cómo conducir un coche, cómo vivir mi vida, cómo reconocer la manipulación disfrazada de amabilidad». Suspiró y guardó el teléfono. «De acuerdo, quédate con el coche. Solo recuerda que si pasa algo, es tu culpa». Salió hecha una furia y dio un portazo tan fuerte que hizo vibrar el reloj de la repisa. Esa noche yo tampoco dormí. Seguía pensando en lo que había dicho, sobre el poder notarial,
sobre tomar el control. Recordé historias de vecinos, hombres que había conocido en la biblioteca o la iglesia, que habían sido trasladados discretamente a residencias de ancianos porque sus hijos afirmaban que era necesario. Uno de ellos, Harold, solía sentarse a mi lado en el restaurante todos los jueves. Un día simplemente desapareció. Más tarde supe que su hijo había solicitado la tutela después de que Harold extendiera 2 cheques a la misma organización benéfica. Nadie le preguntó si estaba bien. Simplemente le quitaron el bolígrafo de la mano y cerraron el cajón con llave. No iba a permitir que me pasara eso. El lunes llevé el Taurus a casa de Sal. Lo revisó a fondo y me dijo que los frenos estaban en buen estado, los líquidos limpios y la batería cargada. «Tiene años de vida, Walt», dijo, palmeando el capó como si fuera un perro fiel. «No dejes que nadie te convenza de que no la compres a menos que estés listo». Le di las gracias y pagué en efectivo. Al irme, le pregunté si alguna vez tasaba vehículos para el seguro o con fines legales. «Claro», dijo, «siempre. ¿Quieres que haga una tasación?» Asentí. «Sí, puede que la necesite pronto». «¿Algo va mal?», preguntó. No respondí. Simplemente miré a la carretera y dije, «Todavía no, pero ya viene». Esa noche, al llegar a casa, noté algo extraño. La puerta del garaje no estaba cerrada con llave. Siempre la cerraba con llave. Siempre. Dentro, el coche estaba intacto, pero los cajones donde guardaba mis documentos estaban claramente abiertos. Mis papeles de matriculación estaban desordenados. La carpeta del título estaba boca abajo. No faltaba nada, pero todo estaba un poco desordenado, como si alguien los hubiera rebuscado y se hubiera ido a toda prisa. Me senté en el banco de trabajo y me quedé mirando los cajones un buen rato. Luego entré, cerré la puerta con llave y puse las llaves del Taurus debajo de la almohada. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a esperar a que vinieran por el coche. No iba a dejar que me acusaran de confundida, olvidadiza o peligrosa. Tenía que proteger lo que era mío, mis recuerdos, mi dignidad y mi libertad para decidir cómo se desarrollarían los últimos años de mi vida. Y si eso significaba contraatacar de maneras inesperadas, que así fuera. Los días posteriores al enfrentamiento con Melissa estuvieron llenos de una extraña tensión que parecía tensar y espesar el ambiente a mi alrededor, haciendo que incluso los momentos más sencillos se sintieran cargados de amenazas tácitas. Vigilaba de cerca el Taurus, aparcándolo más lejos de casa siempre que podía y cerrando la puerta del garaje 2 veces, a veces 3, para protegerme de intrusiones ocultas. A pesar de las precauciones, la sensación de invasión persistía, como sombras que se arrastraban por las paredes al anochecer. Entonces, una tarde, ocurrió lo inesperado. Estaba sentada en la sala, tomando un café solo y hojeando un álbum de fotos de mi juventud, cuando sonó el teléfono. No reconocí el número, pero algo me impulsó a contestar. Al otro lado se oyó una voz de mujer, tranquila y profesional, que se presentaba como Sara, asistente legal de un bufete local. Dijo que llamaba en nombre de un cliente que afirmaba tener derechos de propiedad parciales sobre una propiedad relacionada conmigo. Estaba confundida y pedí una aclaración. Resultó que Melissa y Stuart habían hecho gestiones a mis espaldas para transferir la propiedad de su segundo coche, el elegante Lexus negro que usaban a diario, a una titularidad conjunta que incluía mi nombre. La explicación que ofreció Sara fue que esto se hacía para proteger el activo de posibles problemas financieros que estuvieran enfrentando, pero también significaba que legalmente ahora yo era copropietario. Al principio, la noticia me pareció una sorpresa envuelta en ironía. Ahí estaba yo, diciéndome que tenía una participación en un vehículo que apenas había visto, mientras ellos insistían en vender mi querido Taurus. Después de la llamada, me quedé en silencio un buen rato,
esperando que la información se asentara. Si era copropietario, eso significaba que tenía derechos, derechos que no sabía que aún tenía, y con esos derechos venían posibilidades. Me di cuenta de que podía, si quería, tomar el control de una forma que nunca imaginé. Durante los días siguientes, revisé papeles viejos e hice varias llamadas al Departamento de Vehículos Motorizados para comprender las implicaciones legales. Aprendí que, como copropietario, podría vender mi parte o incluso solicitar la venta del coche, con las ganancias divididas según corresponda. Era un proceso complicado, con notificaciones y periodos de espera, pero estaba a mi alcance. Mientras tanto, las llamadas de Melissa se hicieron menos frecuentes, aunque el silencio entre nosotros se enfrió. Stuart evitaba cualquier conversación que intentara iniciar, y me sentía cada vez más como un espectador de mi propia vida. Entonces llegó el momento que realmente lo cambió todo. Recibí una carta del Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, confirmando que mi solicitud de copropiedad era válida y que tenía derecho a presentar la documentación para vender el Lexus, si así lo deseaba, siempre que se siguieran los procedimientos adecuados. Fue como encontrar un salvavidas en medio de una tormenta. Con renovada determinación, contacté con un viejo amigo del barrio que ahora trabajaba como agente inmobiliario, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme con la venta. Hablamos sobre el proceso, el papeleo, los compradores potenciales. La idea de vender su coche, su posesión, me pareció un acto discreto pero contundente de recuperar mi autonomía. Al mismo tiempo, solicité una tasación del Taurus para comprender mejor su valor. Me sorprendió que el presupuesto del mecánico fuera superior a lo esperado. Parecía que mi esmerado mantenimiento había conservado el coche mejor de lo que imaginaba. Esto me produjo una extraña satisfacción, la prueba de que algunas cosas, incluso en un mundo que parecía expulsarme, aún conservaban su valor. Me guardé esta información, reacio a darles más argumentos a Melissa y Stuart. Pero la comprensión más profunda fue que ya no se trataba solo de coches o dinero. Se trataba de respeto, de ser visto como una persona con derechos y opciones, incluso cuando otros querían negármelos. Una noche, sentado en el porche viendo la puesta de sol tras los árboles lejanos, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. De una familia cálida con Marta y Melissa, a esta existencia fracturada y tensa, donde el amor había sido reemplazado por juegos de poder y resentimientos silenciosos. El dolor de la traición era real, pero también lo era el atisbo de esperanza. La esperanza de poder defenderme, de poder reescribir la narrativa que otros habían dictado durante tanto tiempo. No estaba seguro de lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en meses sentí un coraje silencioso instalarse en mi pecho. La lucha estaba lejos de terminar, pero ya no estaba solo. Tenía aliados en mi propia historia, en la ley y en la voluntad inquebrantable de seguir viviendo la vida a mi manera. Este punto intermedio no era un final, sino una encrucijada, y mientras estaba allí sentado, viendo cómo el cielo pasaba del dorado al violeta, me hice una promesa silenciosa. No me dejaría apartar sin hacer nada. Reclamaría lo que era mío, pieza por pieza, y tal vez, solo tal vez, encontraría algo de paz en el proceso. Pero también lo era el destello de esperanza, la esperanza de que aún podía defenderme, de que podía reescribir la narrativa que otros habían dictado durante tanto tiempo. No estaba seguro de lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en meses sentí un coraje silencioso instalarse en mi pecho. La lucha estaba lejos de terminar, pero ya no estaba solo. Tenía aliados en mi propia historia, en la ley y en la voluntad inquebrantable de seguir viviendo la vida a mi manera. Este punto intermedio no era un final, sino una encrucijada, y mientras estaba sentado allí, viendo cómo el cielo cambiaba de dorado a violeta, me hice una promesa silenciosa. No me dejaría dejar de lado sin hacer nada. Reclamaría lo que era mío, pieza por pieza,
y tal vez, solo tal vez, encontraría algo de paz en el proceso, pero también lo era el destello de esperanza, la esperanza de que aún podía defenderme, de que podía reescribir la narrativa que otros habían dictado durante tanto tiempo. No estaba seguro de lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en meses sentí un coraje silencioso instalarse en mi pecho. La lucha estaba lejos de terminar, pero ya no estaba solo. Tenía aliados en mi propia historia, en la ley y en la voluntad inquebrantable de seguir viviendo la vida a mi manera. Este punto intermedio no era un final, sino una encrucijada. Y mientras estaba sentado allí, viendo cómo el cielo cambiaba de dorado a violeta, me hice una promesa silenciosa. No me dejaría dejar de lado sin hacer nada. Reclamaría lo que era mío, pieza por pieza, y tal vez, solo tal vez, encontraría algo de paz en el proceso. Las semanas siguientes se desarrollaron como una tormenta lenta, no en forma de truenos o relámpagos, sino con la silenciosa presión de las densas nubes que se acumulaban en el cielo y la sensación de que algo inevitable se acercaba. Lo sentía en los huesos, en la rigidez de las articulaciones y en el tono de las llamadas de Melissa, cada vez menos frecuentes, que pasaban de las bromas forzadas a las preguntas abruptas que dejaban claro que sospechaba que yo tramaba algo. Su voz, antes meramente desdeñosa, había empezado a afilarse con un matiz de impaciencia apenas disimulada, como si el mero acto de mantener la cortesía se hubiera convertido en una carga agotadora. No respondí a sus preguntas sobre el Taurus. No le di ninguna información actualizada sobre mis actividades y esquivé las preguntas sobre mis finanzas. Había aprendido, lenta pero profundamente, que cualquier información que ofreciera sería utilizada en mi contra. No en los tribunales, quizá, sino en la sala de la manipulación familiar, donde cada pequeña confesión podía tergiversarse para demostrar mi fragilidad, mi falta de fiabilidad, mi juicio incierto. Un viernes por la tarde recibí una carta, esta vez no de Melissa, sino de un bufete de abogados en el centro de Milwaukee. Reconocí el nombre del bufete por una valla publicitaria cerca de la autopista, uno de esos anuncios que prometían una representación agresiva y justicia rápida. La carta era breve, concisa e inequívocamente estratégica. Decía que se había presentado una solicitud para una evaluación de competencia médica sobre mi estado mental, citando preocupaciones expresadas por familiares directos sobre mi comportamiento errático reciente, falta de juicio en asuntos personales y un patrón creciente de confusión y lapsus de memoria. La leí 3 veces antes de dejarla sobre la mesa. No me temblaban las manos, pero sentía un pulso en las yemas de los dedos que me recordaba a la forma en que Martha solía presionar su palma contra la mía cuando percibía que ocultaba algo. Durante un largo rato, permanecí sentado mirando por la ventana, con la carta junto a mi café sin tocar, el sol cayendo oblicuamente sobre el suelo de linóleo, en líneas doradas que cortaban el silencio como navajas. No me sorprendió, pero me dolió. Había una crueldad innegable en el tono formal de esa carta, en el lenguaje que me reducía a una carga. No importaba que hubiera pagado mi hipoteca, llevado mis registros en orden, presentado mis impuestos a tiempo, recordado cada cumpleaños y llenado mi despensa con etiquetas hacia adelante. Para Melissa y Stuart, esas cosas ya no importaban. Lo que importaba era la narrativa que habían comenzado a tejer, que estaba fallando, flaqueando, decayendo, y esa narrativa le serviría mejor que la verdad. Esa noche, llamé a un antiguo alumno mío, llamado Carl Dunning, ahora abogado en ejercicio especializado en Derecho de la Tercera Edad. Una vez escribió un trabajo final sobre los límites constitucionales de la tutela irónicamente, me citó en el párrafo inicial. Cuando contestó el teléfono, hubo un momento de vacilación antes de decir «¿Señor Grayson?». Le conté sobre la carta, y para cuando terminé, ya se estaba ofreciendo a representarme pro bono diciendo «Fuiste la primera persona que me enseñó a ver la ley.
como algo más que reglas. Me enseñaste que se trataba de proteger a las personas que no podían hablar lo suficientemente alto por sí mismas. Programamos una reunión en persona para el lunes siguiente. Mientras tanto, preparé una carpeta con todos los documentos que pude encontrar. Registros de propiedad, títulos de propiedad de autos, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, historiales médicos y una cadena de correos electrónicos impresa, con Melissa de los últimos 2 años. Incluso incluí fotografías del Taurus y una cronología de eventos, anotada de mi puño y letra. Lo traté como un plan de lección, algo que solía construir y revisar hasta que pudiera resistir el escrutinio de 30 adolescentes inquietos. El lunes por la mañana, Carl lo leyó todo con una expresión de silenciosa incredulidad. «Realmente lo están intentando», dijo, hojeando el informe médico que Melissa había adjuntado, firmado por un médico que nunca había conocido. «Esto no es solo un empujón, es un empujón». «¿Qué puedo hacer?», Zrenia pregunté. «Lo impugnamos, solicitamos una evaluación independiente, y si es necesario, presentamos testigos, antecedentes, lo que sea necesario. Es usted competente, señor Grayson. Es elocuente, organizado, y conoce sus derechos. Se trata de dinero, no de pérdida de memoria». Asentí, agradecida pero cansada. Carl presentó la moción al final del día. Esa noche me costó dormir. No dejaba de pensar en cómo Melissa solía sentarse a la mesa del comedor a hacer sus tareas mientras yo corregía. Cómo hacía preguntas sobre Roosevelt o la compra de Luisiana, con los ojos abiertos y curiosa. Recordaba el olor de su champú cuando me abrazaba, el roce de su bicicleta en la acera al dar vueltas a la manzana. La había amado, de verdad, con toda la capacidad del corazón de un padre. Pero esa chica ya no estaba, reemplazada por una mujer que me miraba, y no veía nada más que un obstáculo entre ella y lo que fuera que creía merecer. Los días transcurrieron en un torbellino de reuniones y papeleo. Carl hizo que un neurólogo y un gerontólogo me examinaran. Pasé todas las pruebas que me pusieron: memoria, lógica, motricidad, reflejos, con resultados que me situaron muy por encima de la media para mi edad. Los médicos me estrecharon la mano y me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme. Pero aún así me preocupé. Me preocupaba lo que significaba que mi propia hija hubiera intentado declararme no apta. Me preocupaba qué habría pasado si no me hubiera defendido. Una tarde, una vecina llamada Florence pasó con pan de plátano. Ella también tenía 70 y tantos años, era viuda y vivía calle abajo, y a veces hablábamos del tiempo y de la televisión por encima de la valla. Ese día parecía inquieta. «Melissa pasó», dijo tras una pausa. «Dijo que estabas pasando apuros, que quizá necesitabas ayuda. Me preguntó si había notado algo raro». Le di las gracias a Florence, tomé el pan y cerré la puerta con cuidado tras ella. No tuve que dar explicaciones. La vergüenza ya me ahogaba. Melissa había estado dando vueltas en el barrio, intentando armar un caso, y fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Llamé al departamento de vehículos motorizados y presenté la documentación necesaria para iniciar el proceso de declarar el Lexus como propiedad abandonada, alegando más de 6 meses sin uso y la documentación de mi copropiedad legal. Al mismo tiempo, contacté con Carl y le pedí que me ayudara a explorar opciones respecto a mi relación financiera con Melissa, concretamente, la cuenta conjunta que mantenía abierta desde que ella estaba en la universidad. Revisamos el historial de transferencias y quedó claro que durante años había estado retirando depósitos mensuales sin una sola nota de agradecimiento. Había dado generosamente, esperando que la ayudara a superar sus momentos difíciles, pero ahora lo veía como lo que era, una obligación silenciosa y unidireccional. En una semana cerré la cuenta y trasladé los fondos restantes a mi cartera personal. No fue venganza, fue liberación,
y no tardó en romperse el silencio. Melissa llamó 3 veces en una noche, cada mensaje más frenético que el anterior. En el último, dijo: «Papá, no puedes hacer esto. Solo queríamos ayudarte. Llámame». No lo hice. En cambio, salí al garaje, abrí la puerta y me quedé junto al Taurus. Estaba anocheciendo. El aire empezaba a refrescar. El coche brillaba bajo la suave luz, inalterado, inmóvil, intacto. Subí, cerré la puerta y por un momento me quedé allí sentada, respirando el familiar olor a cuero, a años y a recuerdos. Entonces giré la llave, escuché el ronroneo del motor al cobrar vida y supe que, pasara lo que pasara, estaba lista. Estaba anocheciendo. El aire apenas comenzaba a refrescar. El coche brillaba bajo la tenue luz, inalterado, inmóvil, intacto. Subí, cerré la puerta y por un momento me quedé allí sentado, respirando el familiar olor a cuero, a antigüedad y a recuerdos. Entonces giré la llave, escuché el ronroneo del motor al cobrar vida y supe que, pasara lo que pasara, estaba listo. Estaba anocheciendo, el aire apenas comenzaba a refrescar, el coche brillaba bajo la tenue luz, inalterado, inmóvil, intacto. Subí, cerré la puerta y por un momento me quedé allí sentado, respirando el familiar olor a cuero, a antigüedad y a recuerdos. Entonces giré la llave, escuché el ronroneo del motor al cobrar vida y supe que, pasara lo que pasara, estaba listo. Era de madrugada cuando llegó la carta oficial, deslizada por la ranura del correo como cualquier otro sobre, sin marcar, casi inocente. El sello en la esquina era del Tribunal del Condado y el texto era breve y contundente. La solicitud de tutela médica presentada por Melissa Hollis había sido denegada formalmente. Los hallazgos de los exámenes médicos independientes se citaban con claridad. Ninguna evidencia de deterioro cognitivo, ningún signo de demencia, ninguna justificación clínica para la limitación de la autonomía personal o financiera. El lenguaje era frío, objetivo, pero al leerlo sentí que algo dentro de mí se descongelaba, algo que no me había dado cuenta de que se había entumecido, la parte de mí que aún creía en la justicia. Doblé la carta con cuidado y la puse junto a mi café. El silencio en la casa se sentía diferente esa mañana, no pesado ni sofocante, sino espacioso y despejado, como si algo que llevaba mucho tiempo alojado en mi pecho se hubiera liberado. Salí al porche, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras de mí. El aire era fresco, dulce, con el aroma a hierba húmeda. Por primera vez en semanas, me permití respirar sin compararlo con la ansiedad. Pero sabía, en el fondo, que este no era el final, que Melissa no se retiraría en silencio, no después de perder el control de la narrativa que había pasado meses moldeando. Tenía razón. 2 días después, llegó sin avisar. Vi su todoterreno plateado entrar en la entrada desde la ventana de la cocina, y la observé sentada al volante durante casi 5 minutos antes de salir. No llevaba maquillaje. Llevaba el pelo suelto, despeinado de una forma poco natural, para alguien tan refinada como ella siempre había sido. Llamó una vez y abrió la puerta sin esperar. Me quedé sentada. «Papá», dijo, con voz suave pero quebradiza. «¿Podemos hablar?» Asentí con la cabeza hacia la silla de enfrente y esperé. Se sentó y miró alrededor de la cocina, como si no la reconociera. No quería que llegara a esto. Empezó, con los ojos vidriosos por lo que podría haber sido emoción o cálculo. Tenía miedo. Actuabas cerrada, reservada. Sentía que te estabas escapando. La dejé hablar. Siempre fuiste tan cuidadosa, tan organizada, y de repente no respondías preguntas. No me hablabas del coche, del dinero, de nada. Stuart dijo que quizá era hora de que interviniéramos antes de que ocurriera algo irreversible. Su voz se quebró al final,
pero no pude distinguir si era real. La miré y dije con calma: intentaste quitarme mi autonomía. Intentaba protegerte, dijo, ahora más alto, desesperada. ¿De qué?, pregunté. ¿De la soledad? ¿De una vida tranquila que no entiendes? ¿O de mi capacidad para decir que no? Bajó la mirada. No sabes lo difícil que han sido las cosas para nosotros. Stuart perdió un cliente importante. La matrícula de Hazel se duplicó. Nos estábamos ahogando. Pensé que quizás si tan solo te quitábamos la presión, aunque fuera por un rato. ¿Quieres decir que tomábamos el control? La interrumpí. No ayudaba, te quitaba. No lo negó. Pensábamos que no te darías cuenta, dijo finalmente, que desvanecerse suavemente. La honestidad de eso dolió más que cualquier mentira. La miré fijamente por un largo momento. Luego me puse de pie y caminé hacia el cajón donde guardaba una carpeta con copias de cada paso legal que había dado. La cuenta conjunta cerrada, la decisión del DMV, otorgándome el derecho a vender el Lexus como propiedad abandonada, el listado pendiente del Taurus que había presentado a un concesionario de autos clásicos en Chicago. Las puse frente a ella. No las tocó, pero sus ojos se movieron rápidamente por cada página. ¿Estás vendiendo todo?, preguntó. ¿Para qué necesitas el dinero? No, dije, pero no quiero que pienses que puedes conseguirlo. Su rostro se contrajo. Vergüenza, furia, dolor, no podría decirlo. Somos tu familia. Éramos, dije. Lo eras. Hace mucho tiempo. Vi que algo se desmoronaba en sus hombros, pero no la consolé. Era demasiado tarde. Se levantó sin decir nada más. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se giró y me miró por última vez. Morirás solo, papá. Todos lo hacemos, respondí. Pero algunos vivimos primero. Y entonces se fue. No la seguí, no la vi alejarse. Simplemente volví a sentarme, tomé mi café y le di un sorbo largo y lento. Estaba frío. No me importó. Esa noche abrí el garaje y me paré frente al Taurus una última vez. Abrí el maletero y puse dentro la carpeta de documentos, la matrícula, la tasación. Por la mañana lo conduciría a Chicago. Alcanzaría un buen precio, más de lo que valía en dólares. Fue el gesto final de una obra larga y amarga, una en la que no había pedido protagonizar, pero había decidido no irme en silencio. Apagué la luz del garaje, cerré la puerta y volví a entrar en casa. El único sonido era el tic-tac constante del reloj de pared, y en ese momento fue la música más hermosa que había escuchado en años. Tomé mi café y le di un sorbo largo y lento. Estaba frío. No me importó. Esa noche abrí el garaje y me paré frente al Taurus por última vez. Abrí el maletero y puse dentro la carpeta con los documentos, la matrícula, la tasación. Por la mañana lo conduciría a Chicago. Lo venderían por un buen precio, más de lo que valía en dólares. Era el gesto final de una larga y amarga obra, una en la que no había pedido participar, pero había decidido no irme en silencio. Apagué la luz del garaje, cerré la puerta y volví a entrar en casa. El único sonido era el tic-tac constante del reloj de pared, y en ese momento fue la música más hermosa que había escuchado en años. Tomé mi café y le di un sorbo largo y lento. Estaba frío. No me importó. Esa noche abrí el garaje y me paré frente al Taurus por última vez. Abrí el maletero y puse dentro la carpeta con los documentos, la matrícula, la tasación. Por la mañana lo conduciría a Chicago. Lo venderían por un buen precio, más de lo que valía en dólares. Era el gesto final de una larga y amarga obra, una en la que no había pedido participar, pero había decidido no irme en silencio. Apagué la luz del garaje, cerré la puerta y volví a entrar en casa.
El único sonido era el tic-tac constante del reloj de pared, y en ese momento fue la música más hermosa que había escuchado en años. El Taurus se había ido al final de la semana. Lo vi alejarse en la parte trasera de una plataforma. Su pintura verde aún reflejaba la luz de la mañana con serena dignidad, igual que el día que Marta y yo lo sacamos del concesionario. No lo saludé, no lo filmé. Ni siquiera cerré la puerta de atrás de la camioneta. Me quedé allí un buen rato en medio de la entrada, dejando que el silencio me envolviera como la nieve. No hubo ceremonia, nadie para presenciarlo excepto yo. Y eso se sentía bien. Ese coche había cargado con décadas de recuerdos, cumpleaños, tranquilos viajes al campo, compras con risas que aún resonaban en el asiento trasero, pero finalmente había aceptado que los recuerdos no viven en las máquinas, viven en nosotros. Y yo seguía aquí, con la venta finalizada, los fondos transferidos discretamente y todo rastro de copropiedad desmantelado. Di el siguiente paso que había pospuesto durante mucho tiempo. Me mudé. No se lo dije a Melissa. No envié una nueva dirección. Dejé las llaves de la casa con un abogado y arreglé que la propiedad se manejara con discreción. Encontré un pequeño apartamento al borde de un parque. Un tranquilo apartamento esquinero con amplios ventanales y una suave luz del oeste que calentaba la sala al caer la tarde. Los vecinos eran reservados y nadie sabía mi nombre. Me gustaba así. Compré muebles nuevos, sencillos, prácticos, míos. Puse una foto enmarcada de Marta, aquella en la que aparece entrecerrando los ojos por el sol, sujetando su sombrero con ambas manos, riendo sin querer. Guardé el resto de las fotos en una caja, no por negación, sino para recordarme que tenía más futuro del que creía. Algunas noches me sentaba junto a la ventana con un libro y perdía la noción del tiempo. Otras noches simplemente escuchaba a los pájaros afuera y dejaba que la quietud me anclara. Ya no había ira ni resentimiento latente. Lo que había sucedido con Melissa no era una herida que tuviera la intención de curar para siempre. Era una cicatriz ahora, curada pero visible, algo que llevaba no con vergüenza, sino con claridad. Ella había tomado su decisión, y yo la mía. Un mes después de la mudanza, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Unos minutos después, había un mensaje de voz de Hazel, mi nieta. Su voz era suave, vacilante, inestable. «Hola, abuelo. Yo escuché lo que pasó. Lo siento. No sabía. Mamá no nos dijo nada. No llamo para pedir nada. Solo te extraño. Y si alguna vez quieres hablar, aquí estoy». Escuché el mensaje 3 veces. No devolví la llamada. Todavía no. No estaba lista. Pero guardé el número. Lo mantuve escrito en un pequeño trozo de papel escondido detrás de la foto de Marta, donde podría encontrarlo cuando llegara el momento. Porque tal vez, algún día, llamaría. Tal vez quedaba algo en esa dirección hacia lo que valiera la pena caminar. Pero no hoy. Hoy era mío. Preparé una tetera de té, abrí la ventana y dejé entrar la luz.